Viernes 24 de abril, muchísimas gracias por su sintonía, qué gusto saludarle, espero que este sea el inicio de un buen fin de semana para usted y para los suyos. Vamos a entrar de inmediato en materia. Aunque la crisis por la pandemia aún no termina, lo cierto es que ya hay muchos trabajadores que están regresando paulatinamente a sus trabajos o de repente en estos próximos días lo van a hacer. Y aquí en el tema surgen varias preguntas que hay que poner sobre el tapete. ¿Cuáles son las medidas, por ejemplo, que el patrono va a tomar en cuenta para garantizar la salud de sus trabajadores? O también, por ejemplo, que me parece muy importante, ¿qué ocurre en estos sitios de trabajo donde por la logística del trabajo la gente tiene que estar muy pegada, muy unida y no se respeta el aislamiento o el distanciamiento social? Y en el tema también se deriva otra interrogante muy interesante. ¿Qué podría pasar con estos trabajadores que entran ahora pero comienzan a hacer algún tipo de broma con respecto a la pandemia o por decirle algo, que comienzan a estornudar algo o simular un estornudo? ¿Puede haber alguna medida disciplinaria para este tipo de trabajadores? Invitamos al abogado Marco Durante, él es especialista en materia laboral, ya usted le conoce, para que Marco sea quien nos diga cuáles son las nuevas políticas ahora que este tiempo de restricción ha disminuido. Recuerde que usted puede enviarnos su consulta al Facebook de Buen Día y también le ofrecemos el WhatsApp para que nos envíe un video grabadito de 30 segundos, 6087-7777. Don Marco Durante, qué gusto saludarle. Buenos días, Omar. Gracias por la invitación. Este es un tema que creo que a todos como población nos debe importar muchísimo, porque quien no está trabajando tiene familia que está trabajando y es importante tomarlo en cuenta. Quisiera comenzar preguntándole cuál es el procedimiento para la reanudación normal ahora que ya hay gente que está regresando a su trabajo. A la fecha, en esta semana, el Ministerio de Trabajo comunicó que 140,000 personas, incluido el sector turismo, ha sufrido o una disminución de la jornada de trabajo o una suspensión de sus contratos. Paulatinamente vamos a comenzar a regresar a las condiciones normales y la pregunta que muchos patronos hoy se están haciendo es, bueno, ¿cómo regresamos? ¿Verdad? Recordemos que la medida más sencilla a atender acá es que el patrono comunique a los trabajadores que los plazos aprobados por el Ministerio de Trabajo, ya sea para reducción o para suspensión, o son postergados o ya tienen que regresar a una condición normal. Y si no, pues nos vamos a la literalidad del Código de Trabajo y va a ser el Ministerio de Trabajo, cuando se trata de suspensiones, la que comenzará a notificarle a los trabajadores de este regreso a las labores cotidianas. Marco, si mi trabajo, o yo estaba suspendido del trabajo y ahora se me convoca que regrese, algo que mucha gente se está preguntando es qué puede suceder si no acato la orden de regresar al trabajo. Claro, cuando el trabajador ya recibe una orden de que tiene que volver al trabajo, esta reincorporación es obligatoria. Si el trabajador no lo hace, lo que está generando es un ausentismo que puede provocar una sanción disciplinaria, incluido un despido sin responsabilidad patronal. El mismo Código de Trabajo establece cuál es ese procedimiento para hacer el llamamiento del trabajador. Y repetimos, acá lo importante es que los trabajadores sepan que hay que regresar al trabajo. Eso sí, bajo el entendido de que la Ley General de Salud es clara en decir que el Ministerio va a ser garante de que en los centros de trabajo se cumpla con las medidas sanitarias y de cuidado necesarios para que los trabajadores no se expongan en este regreso al trabajo. Pero entonces, con esta garantía de gobierno que usted me está explicando, ¿debo esperar yo como trabajador que la empresa donde voy a ir tenga una normativa ahora para proteger a los trabajadores contra riesgos biológicos, por ejemplo? Por supuesto. Aquí hay dos puntos importantes, Omar. El primero es que un patrono que no tome ninguna medida y simplemente ponga a los trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo puede recibir una orden sanitaria de cierre del Ministerio de Salud si la seguridad y la salud de sus trabajadores o las personas que están en ese centro de trabajo están en peligro. Entonces, por supuesto que los patronos tienen que tomar medidas. Recientemente, el MEIC, el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional de Emergencias pusieron en conocimiento de la población una guía de continuidad del negocio, un documento de 65 páginas que está disponible en las páginas web de estas instituciones, que le explica a los patronos cuáles son medidas atinentes a, uno, divulgar todo lo que tiene que ver con
los cuidados que los trabajadores tienen que tomar ahora que regresan al puesto de trabajo. 2, controlar. ¿Cómo logramos establecer algunos criterios de control para evitar contagios o para evitar situaciones de exposición de la salud de los trabajadores? Y otras medidas relacionadas con esta interacción que naturalmente se va a dar en los centros de trabajo. Ojo, de todo esto recordemos que lo más importante es esperar las noticias oficiales de tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Trabajo, pero conforme vamos regresando, el patrono tiene que estar alerta para tomar estos cuidados y no exponer a sus trabajadores y poder continuar con su negocio. Esto ha representado, creo que para todo el gremio laboral, privado y público, toda una adaptación en cuanto a temas, porque se persigue una costumbre de muchos años, Marco, a la hora de la entrada al trabajo, por ejemplo, o al sitio de trabajo. Concretamente, ¿puede un patrono obligar a sus trabajadores antes del ingreso a lavarse las manos, a tomar otras medidas de higiene acá a partir de ahora y desprogramarnos de lo que hemos hecho durante tanto tiempo? Omar, esto es importante. El patrono tiene frente a su trabajador 3 poderes claros: el poder de dirección, el poder de fiscalización y el poder disciplinario. El poder de dirección es dar órdenes. El poder de fiscalización es controlar que se cumplan esas órdenes. Y el poder disciplinario es sancionar cuando un trabajador no cumple con esas directrices emanadas del patrono. Entonces, claro que el patrono puede establecer una serie de medidas, por ejemplo, el lavado de manos, el uso de equipo de protección. Chequeo de la temperatura, por ejemplo. Por ejemplo, podría hacerlo bajo el entendido que este chequeo de la temperatura es solamente un indicio, ¿verdad? Acá es importante nuevamente que si el centro de trabajo tiene un médico, este sea el que dé los lineamientos. Si no, pues utilizar estas medidas generales. Pero acá lo importante, y bajo el principio de buena fe, Omar, que rige las relaciones de empleo, los trabajadores deben de cumplir con estas medidas que imponga el patrono. No hacerlo, ¿a qué expone un trabajador? Por supuesto que a una sanción disciplinaria que puede terminar incluso con un despido sin responsabilidad. Por ahí va mi siguiente pregunta, o sea, porque es perfectamente posible que haya un trabajador que se niegue a este tipo de medidas o de nuevas pautas. Claro, vamos a encontrar probablemente de todo. Yo creo que si algo nos ha enseñado esta época que estamos pasando es que la salud física como la mental también se está viendo afectada. Entonces, la irritabilidad y la tolerancia de algunos trabajadores de regreso a sus centros de trabajo va a ser un tema sensible. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador simplemente se niega? Bueno, el artículo 81 del Código de Trabajo dice que cuando el trabajador se niega de manera reiterada y malintencionada a cumplir las medidas que el patrono le determine, puede terminar siendo despedido sin responsabilidad patronal. Ojo, no es eso lo que se debe buscar. En este momento es donde más debemos de trabajar unidos. Pero si un trabajador se pone en una actitud de este tipo, por supuesto que el patrono puede ejercer, para garantizarle a los demás su salud, sus medidas disciplinarias correspondientes. Quiero pensar en esta población que es muy amplia, porque aquí en Buen Día hemos hablado de estadísticas, por ejemplo, de hipertensos o de personas diabéticas que están activas laboralmente en el país, y todos hemos aprendido en estas coberturas de ya casi 40 días o quizás un poco más, que es un factor de riesgo. Estas son enfermedades crónicas que representan. Si me pongo en los pies de este tipo de trabajadores, yo pensaría que mi vida está en peligro y es lo más común y normal que esto pueda suceder. ¿Qué pasa con ese tipo de trabajadores que dicen, no quiero jugarme la carta y se nieguen a trabajar? Muy bien, yo creo que lo primero que un patrono tiene que hacer en este proceso de regreso al trabajo es identificar cuál es su población en riesgo. ¿Por qué? Porque esta población es más propensa a una posible situación de COVID y por lo tanto hay que tomar medidas alternativas. Por ejemplo, lo primero que debe de analizar un patrono, Omar, es si hay posibilidad de ejercer un cambio de las condiciones vía teletrabajo. ¿Sí? Si esta posibilidad no se da, yo creo que estos trabajadores deben de acudir a un centro médico para que se les pueda analizar su caso y determinar si se le pueden buscar medidas sustitutivas, labores sustitutivas que no los expongan. Y en el
en el mayor de los casos, incluso ejercer para ellos algún tipo de dictamen médico que les dé una incapacidad. Todo esto es posible con la nueva legislación, con los cambios que han habido en nuestra normativa laboral y de seguridad social, con el objetivo de cuidar la salud de las personas. Pero entonces, Marco, ¿cuál es la recomendación puntual en este caso? ¿Este trabajador que representa un factor de riesgo debe personarse al Ministerio de Trabajo? No, esta persona lo primero que tiene que hacer es hablar con su patrono y decirle, vea, por mi edad o por mi condición, hipertenso, diabético, yo tengo un factor de riesgo adicional. Entonces, entre las dos partes, se trata de buscar una medida sustitutiva de regreso al puesto de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo. Si nada de esto es posible, yo creo que el trabajador lo que puede hacer es ir a un centro médico para lograr en un EVAIS o en el médico de la empresa una condición o una sustitución para que no se vea expuesto a una condición. Si esto del todo no es posible, creo que el patrono tiene que brindar la mayor cantidad de seguridad posible para que la salud de esa persona no esté en riesgo con motivo del trabajo. Un patrono, ahora que usted hablaba del tema de las medidas preventivas, porque el tema del uso de la mascarilla ha sido también una enorme discusión. Hay quienes dicen hay que usarla, es necesaria, y otros que dicen no es necesario, o por lo menos hay que priorizar para el sector salud. ¿Un patrono podría establecer como una de estas medidas de protección en el trabajo el uso obligatorio de mascarilla y otros instrumentos? Por supuesto, esta es una posibilidad que tiene el patrono dentro de su poder de dirección. Evidentemente esto se convertiría en una herramienta de trabajo y quien la tiene que dar es el patrono a los trabajadores y poder exigirles eventualmente que se use como parte de un protocolo de seguridad, por ejemplo, de atención a público, para que las personas que van a visitar el local o van al lugar donde se trabaja, sientan la tranquilidad de que no van a ser contagiados porque las personas están utilizando mascarillas de protección. Ahora lo decía al inicio de la entrevista. Marco, ¿qué puede pasar con estos sitios de trabajo donde por logística o por lo propio del trabajo las personas están muy cerca y no se está respetando este tema de distanciamiento? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Yo creo que sobre esto hay que esperar ya medidas específicas que estoy seguro del Ministerio de Salud van a venir pronto y tiene que ver con el distanciamiento social. Omar, ya la forma en que se ejecutaba el trabajo antes del COVID no va a volver por mucho tiempo y tenemos que adaptarnos. Adaptabilidad es la palabra clave tanto para patronos como para trabajadores en esta nueva etapa. Por ejemplo, yo me imagino en comedores donde los trabajadores almuerzan o toman sus alimentos, espacios bloqueados para que no haya tanta cercanía, roles en tiempos distintos para tomar esos alimentos o simplemente limitar o distanciar ese espacio. Dice esta guía preparada por la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, también creo que participó en el mismo, y el MEIC, que se espera un distanciamiento en el trabajo de 1.5 metros entre un puesto y el otro. Entonces, claro, para cada uno de los lugares de trabajo habrá particularidades y lo primero que debe hacer el patrono es informarse de fuentes oficiales cuáles son las mejores medidas preventivas de distanciamiento social, de manera que no exista un temor fundado de los trabajadores de negarse a ir a trabajar. Por un lado, el Ministerio de Salud nos indica que este aislamiento hay que sostenerlo y quién sabe por cuánto tiempo más esto nos va a tocar, y tiene que ver con el tema de adaptabilidad del que usted está hablando. Pero cuando uno va a una fábrica, por ejemplo, que usted sabe hay muchos trabajadores en maquilas que están a menos de medio metro. Como trabajador, yo sé que el Ministerio de Salud me está diciendo que debo cumplir con este aislamiento, pero en mi trabajo me están diciendo tengo que acercarme, tengo que estar muy cerca de algún equipo humano también. ¿Qué ocurre en este caso si yo me niego a trabajar? Para cada caso en particular habrá una solución específica. En este tipo de industrias, usualmente todas tienen una comisión de salud ocupacional a lo interno de la empresa. Por supuesto que la Comisión de Salud Ocupacional es la que tiene que tener en este momento más trabajo definiendo, según la realidad de ese centro de trabajo, cuáles son esas medidas adecuadas para que si hay cercanía, cómo podemos garantizarle a los trabajadores esa debida protección. Todo esto son los planes preventivos que ya hoy un patrono tiene que estar estudiando. Por supuesto que no podemos como país
continuar en nuestras casas por muchos meses tratando de evitar la pandemia. Esto sería deseable, pero no es posible económicamente hablando. Hay que regresar pronto a los centros de trabajo y esto implica una labor conjunta, Omar, patronos con trabajadores tomando medidas. Empresas, industrias de este tipo, las comisiones de salud ocupacional ya deberían de estar trabajando en protocolos utilizando estas informaciones oficiales para poder montar su propia condición. Le entiendo entonces que el patrón en este caso debería asegurarse este tipo de medidas preventivas antes del ingreso nuevamente de sus trabajadores. Por supuesto, el patrón es el primero que debe estar ya trabajando en estas condiciones. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud den la luz verde para regresar a todas las actividades, ellos van a ser también garantes de que se está cumpliendo con la nueva normativa. Y lo dije al principio, un patrono que no tome ninguna medida, se despreocupe de los trabajadores, muy probablemente va a recibir algún tipo de denuncia anónima en el Ministerio de Trabajo y una orden de cierre va a ser posible en condiciones como estas. Entonces, para evitar situaciones de este tipo, los patronos ya hoy deberían de estar trabajando en, bueno, ¿cómo volvemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros trabajadores estén tranquilos y no haya un riesgo de contaminación grupal? 8:17 de la mañana, Marco Durante nos visita. Si usted recientemente nos sintoniza, le actualizo un poco. Marco es experto en materia laboral y viene a hablarnos de situaciones muy puntuales. ¿Qué va a ocurrir ahora que hay muchos trabajadores que ya están regresando a sus trabajos o los que dentro de próximos días también regresen a sus empleos? ¿Cuáles son las medidas preventivas que usted, si es patrono, debe tomar en cuenta? ¿Y cuáles son estas medidas que usted también debe acatar si usted labora para esta empresa? Le invito a que usted nos realice su consulta al Facebook de Buen Día y al WhatsApp 6087-7777 si lo que desea es enviarnos un video para el abogado y así poder hacer esta entrevista todavía mucho más interactiva y que todos podamos aprender. De hecho, Marco, Pamela Atan le está enviando a usted una consulta y dice, ya se está trabajando en hacer una reforma al Código de Trabajo para que de ahora en adelante existan cláusulas con todo lo que debe de hacerse en caso de que haya una pandemia. ¿Debe el empleado firmar un nuevo contrato? Porque claro está que no hemos salido de la crisis y si regresamos, tanto el empleador como el empleado van a estar sin protección. Es una muy buena pregunta la de Pamela. Desafortunadamente nuestra legislación no tenía un capítulo para regular situaciones de pandemia. Hoy lo que tenemos es la posibilidad adicional a la suspensión y a la terminación de los contratos, la reducción de las jornadas o las permutas de tiempo no laborado, pero realmente yo creo que si hay experiencias que tenemos que obtener de esta situación que hemos pasado es cómo logramos como país estar más preparados para una posible situación de esta naturaleza. Los patronos son los primeros llamados en tomar la batuta, buscar y analizar sus condiciones de prestación del servicio y garantizarle a los trabajadores esa seguridad. ¿Por qué? Porque la salud de ellos y la vida de ellos y de las personas que visitan ese centro de trabajo son bienes jurídicos que están por encima de cualquier otra cosa. Y eso es lo que tiene que preservar el patrono y de ahí la recomendación vehemente de estudie su caso, tome las medidas adecuadas, active sus equipos internos para que los trabajadores tan pronto empiecen a regresar a sus centros de trabajo, reciban toda la información oficial de parte del patrono sobre cuáles son las medidas nuevas y cuáles son las nuevas formas en que se va a interactuar en el trabajo. ¿Cuál es la forma de comunicar estas medidas? ¿Cómo se hace? Muy bien, eso creo que cualquier canal de comunicación, Omar, con la que se cuenten los centros de trabajo son válidas. Pizarras informativas son una forma usual, por ejemplo, en los centros comunes de pegar papeles con información general. Los trabajadores que utilizan correos electrónicos, por supuesto que los correos electrónicos son una buena fuente para garantizarse el patrono que ha hecho comunicaciones a toda la población. Otros patronos han preferido trabajar con panfletos o con preguntas frecuentes, de manera que, dependiendo del nivel de trabajadores que se tengan, todos puedan comprender cuáles son esas nuevas labores. Si no tomamos estas medidas, si no somos ingeniosos en la manera de explicarle a los trabajadores todo esto nuevo,
vamos a tener más riesgos de no pasar bien esta etapa. Marianela Murillo le está escribiendo algo que me parece muy importante para todos los que estamos trabajando. En este momento, el porcentaje de la cuota de caja sigue siendo la misma. ¿A quién se le reduce la jornada? Más bien, a quien se le reduce la jornada en un 50%, ¿se le sigue rebajando el mismo monto? Sí, vamos a ver, Marianela, esto es importante aclararlo. Recordemos que el Ministerio de Trabajo es el ente garante de autorizar las reducciones de las jornadas de trabajo. El patrono puede implementarlas, pero tiene que seguir un procedimiento ante el ministerio para que éste finalmente las apruebe. Y el ministerio las va a aprobar por un plazo que puede prorrogarse hasta 9 meses en total, mientras haya reducción de las jornadas de trabajo, se reduce proporcionalmente el salario del trabajador y también la cotización ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Pongamos el siguiente ejemplo, Omar, para que todos estemos claros en la pregunta de Marianela. Si un trabajador gana 500,000 colones al mes y el patrono redujo, porque sus condiciones así lo permiten, en un 50% la jornada de trabajo, ese patrono lo que le va a tener que pagar al trabajador, obviamente este trámite hay que aprobarlo el Ministerio de Trabajo, va a ser 250,000 colones. Y sobre 250,000 colones es que tanto patrono como trabajador van a cotizar ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay muchos trabajadores que en sus contrataciones deben, más que por habilidades duras, optar por sus habilidades blandas. Hablamos de aptitudes, de destrezas, de rapidez, y hay muchos trabajadores que hoy lo que ponen en práctica en su campo de trabajo es ese tipo de destreza. Después de tanto tiempo, y lo digo entre comillas, fuera de práctica, si este trabajador regresa no con la misma destreza, no con la misma rapidez y no está teniendo un buen rendimiento, ¿qué sigue ahí en este caso? ¿El patrono podría sancionar un bajo rendimiento? El bajo rendimiento, ha dicho nuestra jurisprudencia, que es sancionable en la medida en que se determine que es por una causa negligente o incluso cuando el trabajador lo hace de mala fe. ¿Qué es lo que tiene que hacer un patrono por un trabajador que venga derrumbrado? Tiene que hacer planes de mejora con esos trabajadores. Es decir, hay un plazo en el que el trabajador debe adaptarse nuevamente a las condiciones de empleo, a los requerimientos actuales, y en ese proceso de acompañamiento, en estos planes de mejora, es que el patrono establece algunas sesiones para poder revisar cuál ha sido el avance del trabajador. El bajo rendimiento puede ser sancionable, pero no todos los casos de bajo rendimiento, Omar, son plazos, son situaciones de bajo rendimiento donde hay de por medio una mala fe del trabajador que no quiere dar su máximo trabajo posible, que esto, recordemos, en el Código de Trabajo es una exigencia y una obligación del trabajador. Maru Guzmán dice, si al volver de la cuarentena me despiden y yo estaba ganando medio salario por la pandemia, ¿eso cuenta para la cesantía o se toma lo que ganaba antes de la cuarentena? Muy bien, Maru, gracias por preguntar esto, porque es una de las preguntas usuales de los trabajadores cuando reciben una noticia de que su contrato se suspendió o que su contrato fue reducido en su jornada. La norma es absolutamente clara en decir que no se les puede afectar en el cálculo de las prestaciones el tiempo en el que el trabajador estuvo recibiendo un salario reducido. Entonces, Maru, volvamos al ejemplo. Si usted ganaba 500,000 colones mensuales antes de la pandemia, de la declaratoria de emergencia, y durante el tiempo en el que estamos viviendo este COVID-19, su salario y su jornada se redujo a la mitad, si por alguna razón usted es despedida al término del regreso, los cálculos se hacen sobre el salario completo, es decir, 500,000 colones, no sobre el tiempo en el que usted estuvo recibiendo 250,000 colones. Tal vez suene un poco anticipado, pero creo que es importante contemplarlo, Marco, porque usted está hablando del tema. ¿Qué tan afectado puede verse temas como el aguinaldo? Por ejemplo, con un trabajador que tiene 2 meses de que se congeló su trabajo y no ha recibido su salario. Sí, esto ha sido algo que hemos tenido que explicarle a los trabajadores porque, vamos, todos contamos con un aguinaldo, que los que trabajamos para un patrono, al final del año. Para los trabajadores que tienen sus contratos suspendidos, ojo, hoy en Costa Rica tenemos 140,000 personas, según el corte de esta semana del Ministerio de Trabajo,
que tienen suspensiones o reducciones. Entonces, para los trabajadores que tienen su contrato suspendido, todo el tiempo en el que no recibieron salario no están computando para aguinaldo. Es decir, van a tener menos aguinaldo porque el salario de estos meses es salario cero, ¿verdad? Para los trabajadores que tienen un salario reducido porque su jornada se redujo, el salario cuenta para el aguinaldo, pero en la forma que se proporcional. Entonces, sí, en ambos casos, el aguinaldo se va a ver afectado para estos trabajadores. Cuando usted habla de esta reducción, también está refiriéndose a la reducción temporal de horas de trabajo, por ejemplo. Si antes trabajaba 10 horas, ahora está trabajando 5. Aquí hay una afectación directa. Sí, porque cuando yo trabajo 5, gano sobre 5 y mi aguinaldo cuando se calcula, recordemos que el aguinaldo se calcula sumando los salarios ordinarios y extraordinarios del 1 de diciembre de un periodo al 30 de noviembre del siguiente periodo. Es decir, entre el 1 de diciembre de 2019 y 30 de noviembre 2020 vamos a calcular el aguinaldo de todos los trabajadores que tengan una relación de subordinación. Los meses de, por ejemplo, marzo, abril, mayo, en donde se gana menos, esto va a afectar, por supuesto, el cómputo del aguinaldo. Algunos patronos optaron por la figura de permuta que usted estaba mencionando antes el término, y me gustaría que lo explique para que todos podamos entenderlo, la figura de permuta por tiempo no laborado para no bajarle el salario, ¿verdad?, a sus trabajadores. ¿Cómo es que a partir de ahora podría funcionar esto? ¿Y a qué se refiere con permuta? Sí, permuta es un término legal que lo que significa es algo así como canjear, ¿verdad? Es decirle a los trabajadores, vea, yo no le quiero bajar el salario a usted para no afectarlo, pero ciertamente no necesito de su labor ahora. Entonces, un patrono puede optar por la figura de la permuta, pagarle a los trabajadores el salario completo como si lo hubieran trabajado, pero toma esas horas y las mete en un banco, digámoslo así, de horas a su favor, y a partir de ese momento el patrono tiene un año de tiempo para utilizarlo. Utilicemos el siguiente ejemplo. Una persona que tiene una jornada de tiempo completo de 8 horas diarias, más o menos representan 240 horas mensuales. ¿Ah? Entonces, pensemos que un patrono le dice a los trabajadores, esto tiene que ser acordado en un documento. Esas 240 horas del mes de abril, yo me las voy a dejar las voy a ahorrar. Exacto, en un paquetito de horas. Y esas 240 horas, cuando todo regrese a la normalidad, yo a usted lo voy a llamar para que me las devuelva con trabajo posteriormente. Entonces, ¿que puede equivaler a horas extra, por ejemplo? Sí, esta fue una aclaración que ya hizo el Ministerio de Trabajo y dijo, después de la jornada ordinaria, si el patrono le dice al trabajador, vea, yo tengo 100 horas permutadas, empiece a devolvérmelas con trabajo, las horas extras se toman como una hora normal versus una hora de canje, digámoslo así. Entonces, un patrono le puede decir a usted en el mes, pensemos en el mes de diciembre, cuando hay temporada alta y ojalá ya todos estemos en la normalidad. Mira, necesito que te quedes a trabajar más horas, siempre respetando el límite máximo de 12 horas diarias, ¿verdad? Necesito que te quedes 3 horas después de tu jornada. Entonces el trabajador se queda, esas 3 horas no se le pagan porque se toman del banco de horas que están a favor del patrono. Esta es una figura muy utilizada, la recomendamos para aquellos patronos que hoy tienen la posibilidad económica de pagarle a los trabajadores el salario completo y tener a su favor esas horas que sabe que en el futuro va a utilizar. Ana Méndez nos está escribiendo. Ana, muy buenos días. Dice Ana que a los compañeros y a ella les informaron que la suspensión laboral iba a ser hasta por 6 meses. Obviamente, dice ella, si se reactiva todo, pues regresamos en menor tiempo. ¿Esto es cierto? Ana, esto es una muy buena pregunta porque quien define el plazo por el que se suspende el contrato no es el patrono. El patrono lo pide, pero es el ministerio el que lo otorga. En nuestra experiencia, que hemos estado llevando muchos casos para patronos, el Ministerio de Trabajo está otorgando las suspensiones por el plazo de 1 mes prorrogables.
De modo que me parece extraño que digan 6 meses, porque eso sería una decisión que provenga directamente del Ministerio de Trabajo. En la página web del Ministerio de Trabajo hay una lista oficial de patronos que ya tienen la autorización de suspensión y la autorización de reducción de las jornadas, de modo que, Ana, usted podría observar si en esa lista está su patrono. Ojo, patronos, este tipo de medidas usted las puede tomar si usted cumple con los requisitos del Código de Trabajo, pero están supeditadas a que el Ministerio de Trabajo las autorice. No es un trámite. Vale. Sí, claro, no es un trámite que yo como patrono simplemente No se de me forma ocurrió antojadiza, hacerlo. por lo que entiendo. El Porque eso patrono podría ser arbitrario. No puede escoger el tiempo de suspensión. Bueno, puede planteárselo al Ministerio de Trabajo. Vea, este es el plazo que yo tengo, pero será en definitiva el Ministerio de Trabajo el que determinará. Y como le estoy comentando, en la práctica el Ministerio de Trabajo, cuando resuelve las suspensiones, está diciendo: te lo damos por el plazo de un mes, prorrogable si las condiciones se mantienen. Entonces, al casi llegar al plazo de un mes, Omar, lo que el Ministerio tiene que recibir es una nota del patrono diciéndole: amplíemelo porque las condiciones se mantienen. Hay bastantes consultas. Marco, otra es de Wendy Alpícer. Dice que al esposo lo despidieron desde el principio de la crisis y ya prácticamente cumplió un mes de estar sin trabajo, pero la empresa para la que trabajaba ni siquiera se comunicó con el esposo. Lo que averiguaron ellos y les dijeron fue que no tenían dinero para pagar las liquidaciones y despidieron a 30 personas exactamente igual que a su esposo. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para pagar lo que le corresponde a cada trabajador? Y también le envía otra pregunta. ¿Puede ser que no tengan plata y que no les paguen absolutamente nada? Muy bien. Wendy, el patrono, cuando despide a un trabajador con responsabilidad patronal, debe de pagar las prestaciones de forma inmediata. En la práctica se ha tolerado que el patrono tenga hasta 30 días para pagar esta indemnización o liquidación laboral, que es como cotidianamente la conocemos. Si un patrono despide a un trabajador, esto no es justificación para que no le pague sus prestaciones. Si el trabajador recibe una nota o una carta de despido, a partir de ese momento el trabajador tiene el plazo de 1 año para demandar a su patrono o su ex patrono en este caso, y para esto puede acudir a la defensa pública del Poder Judicial, quien gratuitamente atendería a su caso y presentaría una demanda laboral contra el patrono. Ahora, aquí empezaría un proceso judicial y habría que ir a buscar los bienes para poderle cobrar al patrono, pero en apego a la legislación, sí, el patrono tiene que pagar esa liquidación. Marco, al inicio hablábamos de las posibles sanciones que podían ocurrir para estos trabajadores que nunca faltan en una empresa, que se pasan de bromistas, que simulan estornudos o que todos se simulan estar enfermos. ¿Puede haber ya algún tipo de política disciplinaria para este tipo de trabajadores? Por supuesto, y yo creo que es parte importante de las medidas de divulgación que los patronos ya tienen que estar anticipando con sus trabajadores. Un trabajador que haga una broma de este tipo es como cuando un trabajador llega con un arma de juguete, simulando que es un arma de fuego. Entonces, claro, si un trabajador se pone a estornudar de una forma graciosa o malintencionada, por supuesto que puede ser objeto de una sanción disciplinaria que puede incluir, dependiendo de la gravedad de la situación, con un despido sin responsabilidad patronal. Así que sobre este tema, ojo, trabajadores que nos están escuchando, esto no va a ser un tema de bromas, hay que tomar las medidas adecuadas. Hay mucha preocupación, los índices de tolerancia, por supuesto que van a bajar. Claro. Y entonces este tipo de cosas, como el distanciamiento, por ejemplo, esos que saludan de abrazo y de beso, probablemente todo esto va a ir cambiando con los meses y ya no volveremos a verlo, sino hasta otros años. No quiere uno pensar que haya un compañero que por broma venga y le estornude a uno, simule el estornudo aquí sobre la cabeza. Y es que no es alguien algo para podría jugar. sentirse no solamente en peligro, sino además objeto de una broma que puede ser sancionable. Entonces, ojo, esto el patrono divulgue, haga una buena campaña de comunicación para que los trabajadores tomen las medidas adecuadas. Marco, en el tema de estos trabajadores que probablemente estuvieron infectados por COVID, regresan a sus trabajos. No quisiera estar en los zapatos de estos trabajadores
y me refiero al tema de prejuicio o discriminación que en algún momento se podría tener, y lo digo tajantemente, de manera injusta y completamente desequilibrada. Pero es necesario que los patronos comiencen a tomar políticas puntuales con respecto a esto. Por supuesto. Recordemos que el Ministerio de Salud y las autoridades médicas de nuestro país han tenido mucho cuidado en no divulgar la identidad de estas personas que han sufrido COVID y que ya se recuperaron, precisamente porque para los centros de trabajo este puede ser un tema de discriminación. En Costa Rica la discriminación en el empleo por una condición de salud está absolutamente prohibida, y un patrono que no tome las medidas adecuadas puede ser sujeto de una demanda laboral por parte de esta persona afectada. Entonces, creo que aquí es importante buenos planes de comunicación para evitar que un trabajador se encuentre en una situación de esta naturaleza. Muy bien. Vimos también que el teletrabajo se convirtió en una alternativa bastante viable para montones de empresas. Aquí en el programa y a nivel de televisora de Costa Rica también lo hemos empleado. Y uno lo nota, beneficios hasta en carretera. Claro. ¿Puede volverse ya una medida, si se quiere, obligatoria por parte de las empresas? Omar, nosotros teníamos desde el 2008 la primera regulación para el sector público en teletrabajo y siempre tuvimos muchas resistencias. ¿Qué cosas buenas ha traído, dentro de las pocas que podríamos tal vez mencionar, este COVID-19 a nuestra población? Una de esas ha sido que muchos patronos y muchos jefes han visto que el teletrabajo es una muy buena alternativa. Le tenían de alguna distancia, algún resquemor, y pudieron ver que ciertamente es una modalidad de empleo que, bien canalizada, puede evitar todas estas situaciones de aglomeración, pérdidas de tiempo de traslado. A mí me parece que muchos patronos, después de este regreso paulatino, van a comenzar a utilizar más el teletrabajo. Ojalá. Porque hace que los trabajadores sean incluso más eficientes y más productivos. Entonces, claro, sigue siendo una medida optativa para el patrono de la empresa privada, pero vamos, esto va a permitir más distanciamiento entre compañeros y mayor productividad. Últimas preguntas que mucha gente le ha estado enviando para cerrar la entrevista, que me ha parecido muy interesante. Guillermo Peinador dice, si un trabajador suspendido en su jornada laboral recibe el bono proteger, pero es restituido después a su trabajo, ¿qué pasa con respecto a este subsidio? El subsidio, si lo recibió, fue porque el Estado hizo y el gobierno hizo un estudio para poder entregarlo, de modo que eso es un dinero que el trabajador recibió, y si regresa después al trabajo ya se reincorpora como tal. Gaby Mata dice, me suspendieron temporalmente hasta el 30 de abril, prorrogable, parte de lo que usted estaba explicando. ¿Pueden despedirme después del 30? Gaby, la posibilidad de despido con responsabilidad patronal siempre es una alternativa que ha existido en nuestra legislación para el patrono. Si te pagan prestaciones, o sea, si hay una liquidación de por medio. Y dos, si usted no tiene un fuero de protección o no es una medida discriminatoria. Si no estamos en esos casos, sí, usted podría al regreso ser despedida y el patrono tendría que pagarle a usted las prestaciones. Marco, ¿cuál es el mejor consejo que usted puede darle a patronos y trabajadores que están de regreso o en estos días van a entrar a trabajar nuevamente? Yo creo que, Omar, estamos en una etapa de aprendizaje. Es un aprendizaje colectivo. Yo creo que los patronos hoy que necesitan volver a producir, y el país como tal, necesitamos que quien genera, la empresa privada, el 87% de las fuentes de trabajo para los trabajadores de este país empiecen a generar. Es una necesidad colectiva. Es necesario tomar medidas para que el Ministerio de Salud no termine girando órdenes sanitarias que afecte esta condición. El mejor consejo para los patronos es prepárese para este regreso al trabajo. Tome medidas de comunicación para que los trabajadores ya conozcan cuáles son estas nuevas reglas. Tome medidas de control para que cuando los trabajadores regresen al trabajo sepan qué es lo que tienen y cómo deben actuar. Y esté atento a situaciones donde algunos trabajadores van a estar vulnerables, algunos trabajadores van a tener algún nivel de ansiedad o algún nivel de temor. Y todo esto con el tiempo se nos va a ir quitando. Y trabajadores, este es el momento de dar el mejor esfuerzo. Cuidar el trabajo es por mucho
la mejor recomendación que le podemos dar a alguien. Totalmente de acuerdo. Marco, muchas gracias. Con gusto, Omar. Marco Durante, especialista en materia laboral. Recuerde que usted puede repasar esta entrevista dentro de un rato en el Facebook de Buen Día para que pueda también estudiarla, compartirla con familiares que usted sabe que tienen muchas dudas en torno al tema. Estoy seguro que a todos nos puede servir. A Marco usted lo encuentra en el número que le aparece en pantalla, 2545-3600. Feliz fin de semana, Marco. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.